particularmente con este módulo 2, ¿no? que, en el cual vemos distintas herramientas, distintas habilidades del mediador, ¿no? Y vamos a comenzar el encuentro con un breve relato, a lo mejor algunos lo conocen, lo voy a compartir para que, bueno, lo escuchemos, lo disfrutemos, pero también lo pensemos, lo reflexionemos. El cuento se llama La rana sorda. Dice así: un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor de ese pozo. Cuando vieron cuán profundo era el hoyo, les dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos debían darse por muertas. Unas amigas las ranas. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Ella se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía sentido seguir luchando. Pero la rana saltó cada vez con más fuerzas hasta que finalmente logró salir del pozo. Cuando salió, las otras ranas le dijeron: nos da gusto que hayas logrado salir a pesar de lo que te gritábamos. La rana les explicó que era sorda y que agradecía que la estaban animando a esforzarse más y más a poder salir del hoyo. Bueno, esto es el relato breve, pero queremos compartirlo con ustedes porque pensamos que está relacionado con este tema de la mediación y con lo cual vamos a comenzar eh, en esta tarde, ¿no? Que es el tema de la legitimación. Pero para ir entrando en materia, la legitimación, saben ustedes, tiene que ver con el reconocimiento, el reconocer al otro, reconocerse a uno mismo. Entonces, bueno, los invitamos a que hagamos un breve jueguito, ¿no? Cada uno con la inicial de su nombre, vamos a compartir en el chat brevemente una sola palabrita o por lo menos una frase breve. Eh, una, una cualidad, alguna virtud con la cual nos creemos que tenemos, ¿no? Así que bueno, yo tendré que buscar en mi caso las virtudes o cualidades que comiencen con H, así que bueno, cada uno los invito a que en este ratito nos pongamos a hacerlo, compartimos en el chat y bueno, a partir de ahí vamos a ver qué surge, ¿no? ¿Qué te parece, Silvana? Sí, muy bien. Yo ya estoy pensando una con ese. Los puede ayudar si no llegan a Bien. encontrar y se les complica también con el apellido, pero van a Ah, encontrar. bueno, también Pero eso van es a bueno. encontrar. Es cuestión también de mirarse un poquito, de valorarse y ver qué lindo. Sandra, con esa sinceridad, muy bien. Yo voy a escribir, voy escribiendo. Bien, muy bien, Sandra. Sofía, solidaridad, muy bien. Bueno, qué bueno. Simplicidad también, Javier. Serenidad, dice Sara. No, Ah, soledad, perdón. soledad, perdón. No. Muchas con Andrea, ese. amabilidad. Ah, serenidad también era, eh, escribió Sara, sí. Simplicidad, Sofía. Júbilo, Javier, muy bien. Hace falta gente jubilosa.
Humor bueno, Horacio. Sí, Muy bueno. el buen humor. Por lo menos, bueno, trato de tenerlo en situaciones complicadas. A veces las situaciones se complican más de lo que puede el humor. Superación, Silvana, muy bien. Irene, intuición. No sé si le leíste, no. Ah, no, no, no. Víctor, valiente. Leticia, Bien, bien, libre. bien. Esto de la intuición es muy interesante. Ya vamos a volver. Andrea, también perseverancia, con, con su apellido. La valentía también es una cualidad, una virtud muy necesaria, sobre todo al momento de eh, legitimar al otro, pero también autolegitimarse, ¿no? Porque hay que ser muy valiente para ser humilde y solamente puede ser, eh, digamos, valiente el que es humilde, ¿no? El que sabe de qué está hecho, con qué cuenta, ¿no? Cuáles son sus fortalezas y debilidades, ¿no? Ya me Bien, parece que están todos, ¿eh? sí, creo que sí. Están, bueno, nos felicitamos por haber hecho los deberes, haber cumplido con la actividad. Bien, sigan así y hagan mayores progresos todavía, como dice la señorita. Bien, eh, este cuento, relacionándolo con lo que ustedes comparten, ¿no? Tiene que, tiene que ver con una intención que compartíamos, bueno, con Leticia, con Silvana ayer, de invitarnos a reconocernos, ¿no? Como es la cuestión de la legitimación. Reconocernos a nosotros mismos, somos seres sociales, necesitamos el reconocimiento del otro de tal manera, es tan fuerte esta necesidad de reconocimiento que cuando no hay un reconocimiento de parte del grupo en el cual nosotros formamos parte, nos puede pasar como la ranita que escuchaba, ¿no? Escuchaba lo negativo, evidentemente no era una rana que haya sido reconocida, sino todo lo contrario. Mirá, date por muerta, no, no luches más, abandoná, que no tiene sentido, no vas a poder salir. Entonces, toda ese conjunto de palabras pesimistas fueron influyendo en ella de tal modo que terminó autodestruyéndose, podríamos decir, ¿no? Todo lo contrario fue la rana sorda que precisamente por no escuchar todos estos comentarios negativos, eh, pudo a su vez ir creciendo en fuerza y poder salir finalmente del pozo, ¿no? Entonces, esto de hacer a ustedes este pequeño ejercicio de pensar una cualidad, una virtud que tenemos, es muy importante porque el reconocimiento del otro empieza en el reconocimiento de nosotros mismos, ¿no? Cosa que no es tan fácil porque uno diría, bueno, pero nosotros, ¿cómo vamos a hablar de nosotros mismos? Y en realidad muchas veces somos nuestros peores enemigos, ¿no? Y esto también, digamos, esto que habitualmente es así, de que somos muy autocríticos, podemos decir que también, esto no lo digo yo, sino un filósofo contemporáneo, Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano muy interesante para leer, él dice que en esta sociedad del rendimiento, esta sociedad capitalista del rendimiento, las exigencias no vienen tanto de afuera, sino desde uno mismo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, nosotros bueno, hoy con Silvana, con Leticia, tuvimos una
jornada de reflexión en el instituto acá en Villa Mercedes. Y bueno, pensábamos, compartíamos con otros colegas lo que fue la pandemia y cómo la pandemia, por ejemplo, eh, mm, las exigencias venían muchas veces de nuestra interioridad, ¿no? De cumplir con determinadas metas, aunque no hubiera tal vez un instrumento institucional, digamos, visible, porque bueno, cada uno estaba en su casa, estábamos todos aparte, obviamente por la cuestión de la pandemia, pero sí había como una autoexigencia que cada vez se hacía más grande y era como una especie de bola de nieve, ¿no? Pensemos, no sé, bueno, a veces digo, a mí particularmente me gusta la actividad física, bueno, he participado en distintos grupos qué sé yo, de funcional, y uno ve que hay gente que se exige como si, que incluso ni siquiera los entrenadores le piden que se exija tanto, pero hay una autoexigencia muy fuerte, y esto obviamente que nos impide, eh, porque esta autoexigencia también se la trasladamos al otro, ¿no? Eso de alguna manera, explícita o implícitamente, sale en nuestras relaciones, en nuestro modo de vincularnos. Entonces, por ahí está bueno poder detenernos a reconocer lo bueno, ¿no? Lo que tenemos, cosa que es el principio básico de la humildad, ¿no? A veces también la humildad está como mal entendida. Creemos que humildad es tirarnos tierra encima y no, todo lo contrario, ¿no? Humildad sí viene etimológicamente de la palabra humus, ¿no? El suelo, pero tiene que ver con saber dónde uno está parado, ¿no? No es tirarnos tierra encima, sino todo lo contrario, es saber cuál es la tierra que me sostiene, desde dónde estoy relacionándome conmigo mismo, con el mundo. Y descubrir que también tenemos cosas buenas, porque si no, no seríamos sinceros con nosotros mismos, o sea, no somos 100% negatividad, eh, 100% desastrosos, no, tenemos muchas cosas buenas y yo creo que también está bueno que podamos descubrir eso en nosotros y ayudar a los demás a descubrirlo, ¿no? Por ahí está bueno, me parece que parte de esta propuesta del postítulo de mediación tiene que ver con educar para la paz, ¿no? Una manera de mejorar y trabajar la convivencia en las escuelas, en las instituciones, en las familias, en las comunidades, tiene que ver con reconocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros puntos fuertes y también darle un sentido positivo. El sentido positivo no es guardárselo, es otra característica también que tiene nuestra época, ¿no? La de un marcado y muy potente individualismo. Cada uno vivimos encerrados en nuestro mundo y eso hace que cada vez más esa mirada, digamos, narcisista hacia nosotros mismos nos engañe, ¿no? Y cada vez busquemos más llenarnos con cosas o, bueno, actividades para autosuperarnos y nos damos cuenta que nunca estamos satisfechos, ¿no? Entonces, está bueno abrir la puerta de uno mismo, de la propia interioridad, por eso me parece de esta palabra que compartir en intuición, ¿no? Ir hacia adentro de uno mismo también tiene que ver con la legitimación, pero no para quedarse encerrado en sí mismo, sino para salir hacia el otro, ¿no? Esto yo creo que es muy importante y, bueno, por ahí nos evitaría muchas de las enfermedades psicofísicas que tenemos en esta época. Una es, por ejemplo, frente a este desafío de autosuperarnos, la frustración y sobre todo la depresión, ¿no? Eh, Tenemos altos índices de gente deprimida, de compañeros seguramente, colegas, a lo mejor que incluso están con carpeta psiquiátrica y con un montón de cosas que tal vez podemos entre todos ir colaborando, ¿no? Para sostenernos. Yo creo que eh, tendríamos que ir viendo entre todos los modos de ir generando lazos, ¿no? En el año 1897, Emil Durkheim, uno de los padres de la sociología,
hizo un estudio, se recorrió cárceles y hospitales, 1897, o sea, ya hace unos cuantos años, ¿no? Eh, y realizó la primera gran investigación sociológica que se reconoce en la historia y escribió un librito, se llama El suicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque él descubrió que una causa común de suicidio entre la gente era el no tener vínculos con los demás, ¿no? A ese tipo de suicidio él le llamó el suicidio anómico, ¿no? Cuando la sociedad deja de importarnos, cuando la sociedad, las instituciones se van como diluyendo, cuando los lazos y los vínculos con los demás, con la comunidad, se diluyen, eh, caemos en la autodestrucción, ¿no? Esto fue un poco la conclusión, 1897, ¿no? Fíjense que adelantado don Durkheim para poder decir, bueno, y esto también pasa, ¿no? En un mundo donde a lo mejor tenemos un montón de modos y medios para comunicarnos, eh, cada vez tenemos menos vínculos, ¿no? Tenemos mucha comunicación, pero poco diálogo, mucha comunicación, pero pocos vínculos. Entonces, está bueno que lo podamos recuperar. ¿Cómo lo hacemos en las escuelas? Bueno, eh, prestando atención, ¿no? Porque, digo, saliendo de este encierro sobre nosotros mismos o del encierro sobre nosotros mismos, que también nos proponen los medios de comunicación y las redes, ¿no? Porque por ahí el celular, las redes, en lugar de ser una forma de vincularnos, puede ser una forma de prolongar nuestro narcisismo, ¿no? Porque publicamos y vemos lo que nos gusta, ¿no? Eh, y no nos encontramos realmente con el otro que tengo ahí, distinto, diferente a mí, y que también tiene necesidad de reconocer, de ser reconocido, ¿no? Entonces, en este sentido me parece que, por un lado, volviendo al cuento de la ranita, está bueno que hagamos oídos sordos a las críticas, a lo negativo que nos puede venir de afuera, que potenciemos, ¿no? El reconocimiento de nosotros mismos, pero que a su vez también tengamos la capacidad para escuchar, que es otra gran habilidad que necesitamos en mediación, para escuchar al otro, para reconocer al otro, ¿no? Eh, Pensar un poco en las caritas de nuestros alumnos, nuestras alumnas, en nuestros colegas de trabajo, ¿no? También. Y en esto, bueno, no sé si han leído, trabajado la clase 3, yo les propongo recuperar un autor cortito, muy interesante, digamos que es muy profundo, Edmund Husserl. Él habla de técnicamente le llama en filosofía, la fenomenología, la epogea, es decir, hacer como un poner entre paréntesis la realidad y quedarme con lo esencial, ¿no? Yo intenté traducir esto en la clase de un modo más simple, es decir, bueno, más allá del envoltorio, más allá del envoltorio que traigan las personas siempre son un regalo, ¿no? Puede ser que el envoltorio sea desagradable. A lo mejor, bueno, nos puede pasar, ¿no? Que alguien a las apuradas nos trae un regalo envuelto en un papel de diario o en un papel cualquiera. A mí, por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí si me traen un chorizo en grasa envuelto en un papel de diario, le digo, no hay problema, no te hagas drama. No, no hace falta que me lo envuelvas también, tráemelo. Porque lo importante es el regalo, el contenido, ¿no? Y yo creo que esto también, ¿no? Es la postura filosófica de Husserl, es decir, bueno, animarnos y aplicada a esta realidad que es el tema de la convivencia y la legitimación, ¿no? Animarnos a ver el regalo más allá del envoltorio. O sea, por ahí, bueno, este niñito que me molesta, que siempre está al fondo de la clase, que habla, que grita, que me inquieta todo el resto del alumnado. A ver, ¿no me estará diciendo que necesita atención, que necesita reconocimiento? Eh, este colega que a lo mejor tiene un maltrato conmigo o con los demás, bueno, a ver, ¿no me estará intentando decir algo? ¿Qué le estará pasando también, no? ¿Qué cosas le impedirán a esa persona, a él, ella, ¿no? Reconocerse como regalo para sí mismo y para los demás, ¿no? Por eso volvemos al principio, ¿no? La legitimación tiene que ver con eso, ¿no? Con
primero reconocer que uno es un regalo para sí mismo y animarse también a hacer un regalo para los demás, ¿no? Y ver también a los demás como un regalo más allá de las apariencias, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que intentamos compartir en la clase sobre legitimación. Y otro de los puntitos también, no menos importante, sobre todo cuando uno trabaja en mediación, es la cuestión de el parafraseo, ¿no? El parafraseo tiene que ver con poder, digamos, desarmar una frase que a lo mejor puede tener contenido negativo. Supongamos, una frase que uno puede escuchar, ¿no? Eh, Todos los padres de la escuela dicen que la portera es chismosa. Bueno, es una frase pesada. Fíjense que ya hay un juicio, una cierta valoración que obviamente no favorece a la portera. Y decir, bueno, es chismosa, ¿no? Se la está etiquetando, calificando. Cuando en realidad habría que decir, para desarmar esa frase, por ejemplo, y ya intentar el parafraseo, que ¿será que todos los padres de la escuela piensan así? A lo mejor nosotros tenemos, es muy potente en el lenguaje cotidiano este tema de la generalización, ¿no? Lo cual no nos ayuda, ¿no? Vos nunca me llevas el apunte, no. Algunas veces sí. Vos nunca me escuchás. Algunas veces puede pasar, pero obviamente que si hay un diálogo, si hay una interacción, en algún momento me he escuchado a esa persona y me he prestado atención. No podemos decir nunca, ¿no? Entonces, eh, el parafraseo tiene que ver con ir sacando de una frase eh, esa generalización en los contenidos negativos, ¿no? Y devolvérsela a quien la dijo de modo tal que la persona pueda reconocerse en ella, pero a su vez también demostrarle que se puede hacer esa especie de desarmado de la frase para volverla a armar con contenido más positivo, ¿no? Entonces, vamos al ejercicio, que la frase de recién. Todos los padres de la escuela dicen que la portera es una chismosa. Algunos padres de alumnos que asisten a la escuela eh, dicen que la portera habla de cosas de las que no debería hablar. Eso es describir, ¿no? En lugar de usar la palabra chismosa, que es una calificación muy negativa, podemos decir, bueno, habla de cosas que consideran los padres que no debería hablar, ¿no? Porque en todo caso es una opinión del padre. A lo mejor la portera tendrá sus razones para decir las cosas que dice, ¿no? Y ya ahí estamos poniéndonos al medio, no estamos tomando posición por los padres o por la portera, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Es tener, tomarse el tiempo, por eso una habilidad muy importante que se debe dar en mediación, bueno, sobre todo, bueno, también como docentes, ¿no? Que trabajamos con personas, ¿no? Nuestro campo de trabajo tiene que ver con la palabra y con los vínculos interpersonales, ¿no? En un campo específico eh, complicado, pero bueno, por eso necesitamos herramientas. Y una herramienta es precisamente poder escuchar, ¿no? Poder prestar atención eh, desprejuiciadamente, o sea, sin marcos, sin anteojos, ¿no? Que nos delimiten, eh, por lo menos negativamente, la mirada, ¿no? Bueno, esto me parecía que era interesante como para compartirlo con ustedes, me parece que es como lo central por lo menos de la parte que pude compartir con ustedes en, bueno, en el aula virtual. No, Silvana tiene algunas otras cosas para compartir también. Gracias, Horacio. No sé si tienen alguna consulta con respecto a lo que Sí, terminé de decir. decía. A mí se me dispararon como 10.000 consultas. Y te pregunto de paso, Horacio, para Sí, sí, mientras sí. si alguien escribe, digo, cuando hablamos de legitimar, está buenísimo que hagamos el ejercicio de legitimar las cualidades, las virtudes que tenemos, pero también las emociones, ¿no? Que nos atraviesan, Sí, sea cual sea esa emoción, digamos, legitimar esa emoción que nos atraviesa, que estamos sintiendo frente sí, a, ¿qué me está pasando que no eh, estoy tolerando tal circunstancia?
Veo que, Sí, esto está bueno porque está bueno en mediación no hablar de emociones negativas y positivas, ¿no? Por ahí algunas líneas dicen hay emociones positivas. Las emociones no son ni positivas ni negativas, son, ¿no? O sea, son energía anímica que nos mueve. Y bueno, yo un motor, no sé, lo puedo usar para hacer cosas buenas o sea, un auto. Yo lo puedo usar para viajar, para hacer turismo, o lo puedo usar para chocar personas. Y bueno, las emociones también, ¿no? Por ahí, supongamos, el enojo, la ira, son emociones que pueden tener a lo mejor mala prensa, pero también son necesarias. Cuando hay una injusticia, eh, y ocurre delante mío, cuando hay una injusticia en el trabajo, cuando hay un caso de abuso, supongamos infantil, y yo tomo conocimiento, no puedo callarme, no, o sea, el enojo es una consecuencia habitual. Lo que sí tengo que ver qué hago con el enojo, obviamente. No se trata de, digamos, de hacer cualquier cosa, ¿no? Pero sí es importante que en primer lugar, como vos decís, Silvana, reconozcamos la emoción, ¿no? claro, porque Eh, yo creo que si al reconocer esa emoción, a mí esto me enoja, bueno, ya sí. ahí empiezo como a despejar cuál es mi panorama, con qué estoy mirando tal situación, con qué estoy observando tal situación, porque sé que eso me enoja, entonces, al enojarme o voy a reaccionar o por ejemplo, cuando estamos cansados, cuando yo estoy cansada y tengo como menos tolerancia Ujú. y lo sé, entonces digo, bueno, a Sí, ver, sí, sí. eh, esta situación es porque en realidad es tal o es porque aparte yo estoy cansada. Bueno, es un poquito y un poquito. Bueno, el conocernos a nosotros mismos nos va a permitir y saber cómo reaccionamos o qué puede alterarnos más o menos o qué nos afecta más o menos, digamos, puede también ayudar a ayudar al otro a resolver otras situaciones de otra manera o por lo menos yo digo, vaciar la taza, vaciar nuestra cabecita y nuestra taza o sacarnos los lentes, digamos, a lo que estamos viendo tal situación. Un montón de cosas que dijiste, yo quería como retomarlas, pero bueno, ya no voy a poder porque voy a hacer una mezcolanza bárbara y voy a Ujú. confundir a todos, pero digo, eh, Sí, ¿qué y la humildad, bueno, volviendo un poco a lo que había mencionado antes, la humildad también tiene que ver con eso, o sea, reconocer lo que uno siente, lo que a uno le pasa, no tener vergüenza de uno mismo, ¿no? Y sinceridad también, o sea, por otro lado, y ser sincero con uno mismo, también eso es humildad, ¿no? Saber cuáles son los propios límites y decir, bueno, si a mí esta emoción me embarga de tal modo que me impide ver otras cosas, bueno, mejor me tomo me quedo distancia, a quieto, lo mejor. claro, Tomo tomo un distancia tiempito, porque, claro, sí, sí, sí. Hay una pregunta, Sí, eso iba a decirles. sí. Adelante, ¿Cómo? sí, adelante, adelante. Bueno, dice Javier Bustos, ¿cómo generas esa habilidad de poder ser asertivo y utilizar la mejor estrategia durante la intervención o acompañamiento en situaciones de conflicto? bien, yo creo que es todo un entrenamiento, ¿no? Pero a mí me parece, en primer lugar, em, escucharse a uno mismo, tomarse el tiempo, la escucha empieza con el silencio, ¿no? Otra de las cosas que nos asusta a la gente de nuestra época es el silencio, ¿no? El silencio para estar con nosotros mismos. O sea, fíjense que nos hemos acostumbrado al ruido. O sea, llegamos a casa y lo primero que hacemos, o prendemos el celular, ponemos la música, el televisor, algo que nos aturda un poco porque parece que el silencio nos asusta. Y lo primero que tenemos que hacer es animarnos a estar con nosotros mismos. Esto es muy importante para todos, ¿no? O sea, todos necesitamos, como adultos, como seres humanos, un tiempo para estar a solas, ¿no? Sin televisor, sin radio, el silencio. O sea, tomarnos, no es que nos vamos a ir, no nos vamos a escapar a no sé, a una cueva como el ermitaño, pero sí en el día tener un ratito para nosotros mismos, para estar solos. eh, un rato, un momento cada tanto, periódicamente, también para este encuentro con nosotros mismos.
que puede ser caminando, que puede ser, no sé, tomando mate en la plaza o mirando una puesta de sol, pero estar con nosotros mismos. Si no estamos con nosotros mismos así, empáticamente, ¿no? Y enfatizo el empáticamente, porque yo siempre digo, ¿no? Yo estoy hace 20 años que vivo en Villa Mercedes, pero en mis raíces las tengo en Río Cuarto, Córdoba. Para mí la escucha empática, dicho en Córdoba, tiene que ver con la escucha en patas, ¿no? Es decir, ponerle pantuflas si querés, o las ojotas, pero ¿por qué en patas? Porque cuando uno está en patas, no va a salir corriendo, se va a quedar, ¿no? Entonces, escuchar tiene que ver con este sentarse con la disposición para estar conmigo, con el otro, pero si yo no empiezo por estar conmigo, tampoco voy a poder aguantar, entre comillas, o soportar la presencia del otro. Entonces, bueno, es como un camino, ¿no? Obviamente lleva tiempo, pero tiene que ver con también legitimarse, tiene que ver con perdonarse uno mismo, ¿no? Y seguramente si hacemos el listado de cosas que nos tenemos que perdonar, la lista es grande. Por ahí, bueno, también, obviamente, si necesitamos recurrir a ayuda profesional, un psicólogo, no sé, un coach, lo que fuera, está bueno hacerlo. Tampoco, no es que yo por ir a un psicólogo o psicóloga estoy loco, ¿no? Soy un ser humano que necesita orientación en algunos puntos y como cualquiera, ¿no? Entonces, me parece que por un lado. Por otro lado, bueno, la actitud de escucha es importante. Eh, por ahí los docentes hemos sido formados, parece que tenemos que tener todas las respuestas. Y no, eh, muchas veces la estrategia para intervenir en un conflicto pasa por escuchar, ¿no? A veces uno prestarle oído a nuestros alumnos, por ahí como adultos, tomarnos el tiempo para estar con ellos, a ver, yo quisiera entenderte, fulanito, fulanita, a ver, explícame, tomarse tiempo para escucharlo. Yo creo que ya ahí estamos, digamos, desarmando gran parte del conflicto que tiene que ver con lo que decíamos al comienzo, la necesidad de ser reconocidos, ¿no? A veces buscamos el reconocimiento por vía negativa, muchas veces los adolescentes, ¿no? Con violencia, con maltrato. A veces también pensemos que hay chicos, chicas, niños, niñas, adolescentes que han sido socializados en la violencia, entonces eh, también tomarnos el tiempo para conocerlo, para escucharlo. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Intentar comprender, ¿no? Me parece que, por eso digo fuertemente la actitud de escucha y lo que decíamos antes, ¿no? Más allá de toda la violencia y todo lo negativo de las connotaciones con las cuales se puede presentar una persona, un estudiante, un niño, un adolescente, tratar de ver lo bueno, lo rescatable, lo digno de esa persona humana que tengo delante mío, ¿no? Que siempre lo va a tener, más allá de que incluso esa misma persona no se la reconozca a sí misma, ¿no? Bueno, después todas las otras habilidades, ¿no? Tienen que ver con eh, la escucha, bueno, el rapport, las preguntas que vamos a ir viendo. Muchas veces también decimos que en situaciones de conflicto, el generar ese contexto en donde uno puede expresar lo que le está pasando, ya ponerlos en palabras, hablar, escucharse lo que está diciendo por ahí surge solo de la misma escucha, de lo mismo que está diciendo esa persona en el conflicto, surge solo la respuesta o cómo lo pueden solucionar, porque necesitan ese espacio de escucha, ese espacio en donde yo pueda desde la oralidad expresar lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, lo que sucedió. Y a lo mejor mientras, no sé si a ustedes les está pasando, por ahí a lo mejor cuando hablan con algún amigo o algo, mientras estoy contando qué me pasó, encuentro la solución. Digamos, Ujú, este espacio, generarlo y saber generarlo, también puede llegar a ser lo que esté necesitando justamente esa persona, no para resolver todo el conflicto, pero sí para empezar a poder buscarle una solución. Me parece que también esa puede ser una estrategia, ¿no? El permitir que se exprese. No sé si te quedó algo más, Horacio, si no ya no, seguimos. sí, era eso. Seguramente hay muchas cosas más, pero bueno, me parece que está bien por Sí. ahora.
Bueno, esto de otra de los temas que hablábamos en la clase es el lenguaje del yo. Qué importante, yo recién cuando decía Horacio de la intuición, que es ir hacia adentro, ir hacia uno mismo, pero no solo para quedarse ahí, sino para compartirlo con el otro. Ese compartir con el otro, ¿desde dónde lo hacemos? ¿Desde qué lugar lo hacemos? ¿Para qué comparto lo que comparto con el otro? Digamos, si nosotros nos conocemos interiormente y sabemos, el lenguaje afecta mucho, como le pasó a la ranita que se dejó llevar por esta connotación negativa y le afectó tanto que no pudo salir de ese lugar. Bueno, como yo me expreso ante el otro en un conflicto, también influye mucho en la respuesta que va a tener el otro, en la reacción que va a tener el otro. Por eso hablábamos del lenguaje yo, que es justamente cuando nos responsabilizamos de nuestro sentir y lo podemos expresar adecuadamente, que también es un ejercicio que hay que hacer, porque estamos como acostumbrados a utilizar el lenguaje del tú, siempre responsabilizando al otro de lo que nos pasa, de lo que siento, del porqué del conflicto. El lenguaje de yo es el que usamos en primera persona, es decir, yo siento, me sentí tanto, me duele tal cosa, me gustaría que actuaras de diferente manera, me gustaría que esto sucediera distinto. Todas estas expresiones nos abren como una puerta a otra conversación, ¿no? Porque aparte me estoy responsabilizando, por empezar, de mi sentir, de mis emociones, de mi acción. Contrario a lo que sucede en el lenguaje del tú, que eso proyecto directamente en el otro la culpabilidad de lo que siento, de lo que sucedió. Culpabilizo al otro de una conversación. Entonces, ¿qué pasa? La contraparte, por supuesto, se va a sentir afectada. ¿Y qué va a hacer? Ayúdala a escalar en el conflicto, digamos. Entonces, tiende el receptor a defenderse porque piensa que estamos haciendo un juicio negativo o una evaluación negativa de su persona, de su accionar. Como si supuestamente esa otra persona causara el problema y frente a esto la persona, por supuesto que hace, que se cierra y contraataca. Entonces, esto de utilizar el lenguaje de yo, reemplazar el lenguaje de tú por el lenguaje de yo, permite cortar esa escalada del conflicto. Corta ese circuito de ataque-defensa. Porque si yo le digo al otro, no, porque vos hiciste tal cosa, entonces el otro va a tender a defenderse y al final nunca podemos como ir a la base del conflicto, a ver qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, por qué pasó tal cosa, cómo te sentiste vos, cómo me sentí yo. Entonces, empezar a utilizar este tipo de lenguaje ayuda mucho, como decía Javier, en acompañar a situaciones, porque no estamos acostumbrados. Entonces, cuando tenemos estas situaciones por ahí, empezar a replantearle, usar otra estructura. En la clase le dimos una estructura de cómo poder empezar a utilizar ese lenguaje. Yo no sé si recuerdan, pero se las recuerdo para empezar. Lo primero es importante decirle el nombre de la persona, llamarla por su nombre. Después, describir la situación sin emitir juicios algunos. Yo sé que es bastante difícil y esto es un trabajo y un ejercicio que hay que hacer constantemente porque estamos todo el tiempo emitiendo juicios hasta en nuestros pensamientos. Después, también es interesante el expresar, yo sentí o siento, el expresar esas emociones primarias. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que sentiste? Y por último, decirle necesito o me gustaría expresar tal cosa. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, que también está en la clase. Darío, ahí decimos el nombre, cuando no cumplís con lo acordado sobre nuestro horario de encuentro y llegás a las 16 en lugar de las 15:30, estamos en un hecho concreto, no emitimos ningún juicio, yo siento enojo. Necesito de ahora en más que llegues al horario acordado. ¿Qué distinto suena si yo le digo, vos llegás siempre tarde y si seguimos así esto no va a poder ser? Qué distinto cuando yo cambio la frase. Qué distinta es la disponibilidad del otro para dar una respuesta, la disponibilidad del otro para justificarse si necesita justificarse, para expresar lo que le pasa también. Abrimos, perdón, abrimos la posibilidad de una conversación. No sé si pueden ustedes percibir esta diferencia. Si no, ustedes, si voy muy rápido me dicen y
y freno. Y un típico ejemplo del lenguaje tú, bueno, se me viene la canción esta de Arjona, Fuiste tú, ¿no? Pero el lenguaje pimpinelesco, digamos, también, Tal porque cual. son esas canciones en diálogo del grupo Pimpinela, también son el lenguaje tú, digamos, ¿no? Tú hiciste esto, vos hiciste esto otro, vos sos el culpable, o sea, cuando eso también tiene que ver con la humildad, ¿no? O sea, mm, ponerme en situación de diálogo y decir, bueno, a ver, yo siento esto, yo eh, vivo esta situación. De alguna manera, como poner en diálogo y en pregunta también, bueno, ¿a vos qué te pasa en relación a esto, ¿no? Claro. Que es muy diferente cuando, si uno va directamente, no, vos haces esto, estás equivocado y bueno, obviamente ya hacemos un juicio y el conflicto se agranda cada vez. Sí, bueno, las ventajas, esto de usar otro tip que le queremos dejar, digamos, de este encuentro es qué ventajas tengo yo cuando empezamos a utilizar el lenguaje del yo. Predisponemos a las partes a un diálogo y a no confrontar. Ayuda a destrabar el conflicto. Y se van cambiando los mapas mentales de las partes involucradas. También nos permite visualizar que lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo, por ahí no es lo que está sucediendo en el contexto. O sea, que no es, el mapa no es el territorio que yo creía que Ujú, era o lo que creía que pasaba. Asumir la responsabilidad de nuestras emociones, fundamental. Y acá volvemos al inicio de poder conocernos mucho nosotros. Eh, y evitar juzgar sin suficientes fundamentos. O sea, si vos podés juzgar alguna acción, algún hecho por una acción concreta, si esta persona llegó tarde, porque sabés que llegó tarde, porque hay un horario estipulado y demás. Pero, pero juzgar sin fundamento, estamos como muy acostumbrados a hacerlo. Lo primero que emitimos son ujú. juicios. Entonces, a responsabilizarme de mi lenguaje, de mi manera de hablar, de mi manera de expresar, también hacemos este ejercicio de evitar juzgar situaciones, personas, contextos y demás. Así que bueno, yo no sé si tienen alguna duda con respecto al lenguaje del yo. Hemos hecho bastantes ejercicios. Hay ejercicios también para realizar en la evaluación. Y esto es práctica y empezar, una de las maneras es empezar a reemplazar las frases cotidianas que usamos por este lenguaje del yo, que me parece fundamental y que cambia mucho. Lo he empezado a incorporar en situaciones cotidianas mías, con mis hijos, con personas y vínculos que tengo alrededor, y la verdad que cambia el exterior y cambia en el interior también, porque me permite reconocer sobre todo qué es lo que yo estoy viviendo y estoy sintiendo frente a determinada situación, más allá del otro, más allá de lo que pase, digamos. Entonces, me parece que es fundamental esto. Y está bueno que tengan ustedes esta estructura que en la clase dice A, B y C, para que eso les ayude, como mientras lo van empezando a ejercitar, les ayude a poder realizar con sus alumnos también, ¿no? Esta ejercitación. Y por otro lado, las preguntas era otra de las habilidades que tenemos para poder desarrollar. Yo digo que hay preguntas súper poderosas, pero no por la pregunta en sí, sino por las respuestas que nos puede dar esa pregunta. Generalmente tendemos a preguntar, y acá vuelvo con esto de vaciar la taza, que ya después les voy a contar cómo es el cuento de vaciar la taza, pero vuelvo con esto, digo, el pregunto, sobre todo ser sincera y sinceros, el por qué estoy preguntando lo que estoy preguntando. Lo que yo pregunto, ¿sirve efectivamente a esta conversación, a este conflicto para poder buscarle una solución alternativa? ¿O es solamente para convencerme un pensamiento mío, digamos? Como para... eso es fundamental para mí también, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, lo que voy a preguntar, ¿efectivamente ayuda y aporta a la resolución de este conflicto o no nos lleva a nada? También en la clase hay como unos tips de qué preguntas no nos llevarían a ningún lado, y eso también me parece que lo tenemos que tener en cuenta, el preguntar por qué,
por qué, ya nos remite volver al origen del conflicto, entonces no es necesario preguntar todo el tiempo el por qué. Los detalles, hay detalles que no sirven y que a lo mejor pueden confundir o empantanar la situación, entonces por ahí tampoco. Hay preguntas tendenciosas en donde la respuesta presiona a las personas a responder de determinada manera, entonces evitar esas preguntas. O las preguntas dobles, vieron que por ahí decimos, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Y qué pasó? Y bueno, atormentas con preguntas y no le das el tiempo que necesitan para poder expresarse. O esa, vieron que, bueno, ¿cómo estás? Sí, no, yo también. Y empezaba a hacer otra pregunta, ¿y qué pasó? Y no alcanzaba a terminar un relato que ya tenés la otra pregunta. Entonces, bueno, tomarnos el tiempo para preguntar y tomarnos el tiempo para escuchar es tan importante como el por qué voy a preguntar lo que voy a preguntar, el para qué voy a preguntar lo que voy a preguntar. Ustedes vieron en la clase que hay un montón de tipos de preguntas que no vamos a entrar ahora en esa clasificación, pero bueno, era como que nos pareció importante destacar esto, el preguntar adecuadamente es un gran poder y que en cualquier situación puede ayudar al conflicto de determinadas maneras, como por ejemplo animar a la persona que continúe hablando y exponiendo su punto de vista, aclarar algún punto de vista y prevenir confusiones o malos entendidos, para obtener información y para ofrecer a la otra parte otro punto de vista también. Porque por ahí cuando estamos en el relato, estamos tan enceguecidos de nuestro relato que a lo mejor una buena pregunta dispara a otro punto de vista, a otra mirada o a otro enfoque. Bien, acá Javier comenta, muchas gracias, debemos poner en práctica y acostumbrarnos a utilizar este tipo de herramientas. Sí, esa es la idea, Javier, ¿no? Muy bien. Bueno, Andrea también dice, me quedó muy claro con el ejemplo de haber sido lo del conflicto antes. No sé. Bien. Bueno, de mi parte acá ya estaría todo. Les quiero explicar un poquito que hablé tanto de la taza. Digo, ¿por qué hago tanta referencia a la taza? Si nosotros estamos tomando té, viene alguien, nos empuja y ¿qué derramamos? Té. Si nosotros estamos tomando café, viene alguien y nos empuja y ¿qué derramamos? Café. Y echamos la culpa al otro que lo que derramamos, digamos. Lo que tenemos en nuestro interior es lo que vamos a poder exteriorizar y derramar o compartir con el otro. Entonces, por eso me parece importante esto de poder vaciar la taza cuando vemos que eso no va a aportar nada y poder llenar la taza de cosas y de herramientas y de palabras y de gestos y de pensamientos y de acciones que sí pueden ayudar, que sí pueden colaborar a una buena educación, a una linda educación para la paz y sobre todo para poder empezar a utilizar todas estas herramientas, por empezar en nuestra vida cotidiana y después continuar. Sí, sí, realmente fuéramos aplicando en nosotros mismos, en nuestros contextos, en los círculos donde nos movemos, todas estas cosas, bueno, obviamente que habría mucho menos conflictos, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de tener en cuenta este ejemplo de la taza, Silvana. Bueno, Eh, yo simplemente digo, bueno, yo agradezco, Silvana, bueno, a todos los participantes también. Uno cuando comparte estas cosas también recibe, ¿no? Aunque a lo mejor parezca que ustedes no, bueno, obviamente a lo mejor no han participado hablando, ¿no? Pero sí a través del chat y a través de su escucha, que es muy valiosa también, ¿no? Así que también nos vamos con la taza llena y como decía otro dicho también, taza, taza, cada uno para su casa. seguía con la Vamos a taza hacer- eso. Seguimos con la taza para mantener la temática. Así que bueno, esperemos que también ustedes, ¿no? Puedan irse de este encuentro, pero también del postítulo, ¿no? Con elementos, con cosas buenas, positivas para compartir con la gente que los rodea, porque esa es la idea. Y bueno, de mi parte, agradecerles a todos y esperamos encontrarnos el próximo viernes 4 en el encuentro presencial. Bien, lo mismo digo.
Me encantó compartir este encuentro con vos, Horacio, con Leti, con todos los cursantes. Gracias por la participación y por el estar y por conectarse, por su tiempo. Y nos estaremos encontrando el próximo viernes. Sí, y gracias también a Ángela, que es la que pone las tazas, le pone el mantel, toda Claro, esta prepara aula, todo. toda esta plataforma a disposición para que nosotros podamos encontrarnos con ustedes. Y bueno, que es muy importante eso también, ¿no? Ujú. Valorar Los la gente medios. que nos permite encontrarnos con Ujú. otros, ¿no? Así que bueno, alguien que comparte dice, muy interesante el encuentro de hoy, los ejemplos sirven de mucho. Bueno, Qué bueno. gracias, Gracias, Sole. Silvana. Bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. Los esperamos el viernes. bien. Chau, Chao, chau, buenas chao. noches, que anden bien. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ángela.